iglesia primitiva. Estamos viendo el libro de los Hechos. ¿Sí se acuerdan en qué nos quedamos el miércoles pasado? ¿Sí se acuerdan? Estamos viendo la vida del apóstol Pedro y del apóstol Juan, ¿verdad? ¿Y en dónde estaban? En la presencia del Sanedrín, ¿verdad? Estaban siendo juzgados, ¿verdad? Bueno, hermanos, miren, vamos a tener la lectura ahí en donde nos quedamos, ¿verdad? Para que veamos lo que sucedió después de lo que dijimos el miércoles pasado. Miren, ahí en Hechos 4:32 hasta el 37. Vamos a tener la lectura. Hechos 4:32 en adelante. Miren, ahí está en la pantalla, hermanos. Miren, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y los traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según la necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hasta ahí, hermanos. Miren, acuérdense que habíamos mencionado, hermanos, que la iglesia había iniciado la persecución, ¿verdad? Fue con el apóstol Pedro y el apóstol Juan, ¿verdad? Porque estaban predicando en el templo, ¿verdad? Y el Sanedrín mandó por ellos para juzgarlos, ¿verdad? Pues porque estaban molestos de lo que estaban haciendo, hermanos. Pero entonces, hermanos, acuérdense que después de la tormenta viene ¿qué? ¿Verdad? Ayer en la noche, ¿cómo estaba el agua? ¿Verdad? Estaban cayendo a cántaros, ¿verdad? El montón de agua, ¿verdad? Hermano, pero ya nomás se acaba el agua, ¿y qué? ¿Verdad? Todos en silencio, ¿verdad? Bueno, pues háganse cuenta que lo que estamos estudiando es lo mismo que sucedió, hermanos. Tuvieron una tormenta y luego vino la calma. Entonces pregunta, hermanos, ¿qué habían tenido los apóstoles o qué había sucedido con ellos en los versículos anteriores? O sea, del versículo 32 para atrás. Hermanos, bueno, la iglesia había tenido un chubasco de opresión, hermanos. Miren, y es que nada más es un chubasco. ¿Sí, hermano Naciano? Este es un chubasco. Vean, porque la tormenta va a venir más adelante. O sea, este es poquito de lo que sucedió. Vean, porque más adelante ahora sí va a venir lo más feo. Vean, entonces, pero hermanos, después de esto, la iglesia fue bendecida por un tiempo, ¿verdad? Porque habíamos leído que el Sanedrín, como no le encontraron ningún problema, no les encontraron que habían llevado a cabo alguna falta legal, los líderes religiosos los dejaron que se fueran. Nomás que les prohibieron que no hablaran en el nombre que no hablaran en ese nombre, ¿verdad? Pero fíjense que ni siquiera lo pronunciaban a Jesús. Nada más decían ese nombre, no hablen en ese nombre, ¿verdad? Porque, hermanos, ese nombre no les agradaba, ¿verdad? Pero, hermanos, fíjense, entonces, a partir de aquí, hermanos, la iglesia fue bendecida por un tiempo. Los cielos estaban despejados y los vientos suaves. Pero también, hermanos, hasta este momento la iglesia del Señor en la ciudad de Jerusalén había crecido a pasos gigantes. Hermano, era una iglesia niña, pero que iba creciendo rápidamente, ¿verdad? Entonces,
miren, ya que hermano, allá en Hechos 2:41, ¿verdad? Se nos había dicho que fueron bautizados como ¿cuántos? Como 3,000, ¿verdad? Y luego en el capítulo 4, ¿verdad? Después de la predicación de Pedro y Juan, hermano, se nos dice que los que oyeron la palabra creyeron y que los varones eran como ¿cuántos? 5,000. O sea que no estaban, decíamos que no estaban contándose ni las mujeres, ¿verdad? Porque nada más ahí habla de los que, de los varones, o sea que fueron más de 5,000. Y en este capítulo 4, versículo 32, hermanos, se nos menciona, ¿verdad?, cuál era la parte del éxito de la iglesia, ¿verdad? Porque aquí está hablando de la iglesia, hermanos, no nada más de Pedro y Juan, ¿verdad? Hermanos, aquí vemos tanto su crecimiento numérico y espiritual, ¿verdad? El texto nos enseña que había armonía entre ellos, hermanos, ¿verdad? Ellos se enfrentaron juntos a un mundo hostil, ¿sí, hermano? O sea que cuando tenemos problemas, hermanos, no estemos como los hermanos islas, ¿verdad, hermano Javier? Que es un hermano isla, ¿verdad? Allá se esconde allá en la cueva y no sale y no busca a sus hermanos, ¿sí, hermano? Entonces, hermanos, necesitamos la unidad, hermanos, necesitamos el compañerismo entre cristianos, ¿verdad? Entonces, ellos en lugar, hermanos, de ir fíjense, hermanos, esta iglesia en lugar de ir para abajo, pues iba para arriba, ¿verdad? Entonces, eso es, y hermano, y a esto se le llama prosperidad, ¿sí? O sea, hermano, fíjense, porque no va así para abajo, ¿va qué? Vean, va creciendo y va aumentando y se va multiplicando, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama prosperidad. Pero esta no es una prosperidad material, hermanos, es una prosperidad espiritual. Entonces, de eso es lo que vamos a estudiar, hermanos, en esta tarde. ¿Verdad? De una iglesia próspera, ¿verdad? Entonces, miren, lo primero que vamos a ver de esta iglesia próspera, ¿verdad? Es, hermano, bueno, la pregunta sería, ¿por qué? Bueno, pues, o sea, ¿qué es lo que estaban haciendo? O sea, ¿por qué estaban teniendo esa prosperidad espiritual? Hermano, bueno, según el versículo 32, era una iglesia próspera porque dice el texto que eran de un corazón y un alma. Vean, ahí en Hechos 4:32, hermanos, o sea, en otras palabras, hermanos, estaban unidos, ¿sí, hermanos? Como decía el apóstol Pablo, hermano Juan, estaban unidos en una misma mente y en un mismo ¿qué? En un mismo parecer, ¿verdad? Entonces, ellos se ponían una meta y la lograban, ¿sí, hermano? Entonces, es lo que tenemos que también nosotros hacer. Entonces, hermano, la unidad es importante, hermano. Entonces, ¿por qué vemos aquí una iglesia próspera? Porque ellos eran de un corazón y un alma. Hermano, el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan que oró por la unidad allá en Juan 17? ¿Verdad? Entonces, el Señor, hermanos, predicaba y enseñaba a los apóstoles que ellos fueran uno, ¿verdad? Y estos versículos vemos de que esa oración, hermanos, fue respondida. ¿Sí, hermanos? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo al Padre? Padre, para que ellos sean uno, como tú y yo, ¿somos qué? Somos uno. Y eso es lo que le estaba pidiendo el Señor a Jesucristo al Padre, hermanos. Y esa oración que el Señor le pidió fue respondida. Aquí, hermanos, lo vemos, ¿verdad? Aquí vemos a una iglesia, a una gran multitud, hermanos, pero no era, fíjense, realmente no era una gran multitud, sino eran uno, ¿verdad? Tenían un vínculo común en Cristo. Y es que, hermanos, enfrentar juntos las adversidades, ¿verdad? Para llevar a cabo eso necesitamos apoyarnos los unos a los otros, ¿sí, hermano? Entonces, aquí vemos el mismo tipo de unidad que tuvieron después del día del Pentecostés. ¿Verdad? Si ustedes se recuerdan, allá en Hechos 2:44, dice que todos los que habían creído estaban, ¿qué?
tenían en común. Fíjense, casi parece que nos está diciendo lo mismo que sucedió allá. Tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, miren, lo mismo que aquí, y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren, casi prácticamente lo que dice allá en Hechos capítulo 2 se está volviendo a repetir aquí en estos versículos, hermano. ¿Verdad? Entonces, lo que estamos viendo es de que ellos seguían un mismo patrón de vida. ¿Sí, hermano? Entonces, la vida cristiana, a través de los años, esto no debe de cambiar. ¿Sí, hermano? O sea, nosotros somos cristianos y pues debemos de hacer lo mismo. Entonces, hermano, el Señor Jesucristo les enseñó, ¿verdad?, que la vida de los cristianos iba a ser una vida sencilla, ¿verdad? Una vida sin complicaciones, una vida de amor y paz. ¿Sí, hermano? Entonces, de hecho, el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios 1:10, hermanos, ¿verdad?, le hizo la invitación a los hermanos de allá de Corinto, porque ¿cómo estaban? Eso sí ya se descompusieron, ¿verdad? Se deschongaron, ¿verdad? Porque sí, unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿verdad? Y Pablo les llama a la unidad que estamos viendo aquí, hermanos, ¿verdad? Y Pablo les dice en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. O sea, y es que el diablo, ¿qué es lo que hace, hermanos? El diablo divide y Cristo suma. Hermano, también Pablo dijo en Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, hermano, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Porque estamos hablando de una iglesia próspera, ¿verdad? Y estamos viendo de que esa iglesia prosperó porque tenían una misma alma, eran de una misma alma y de un solo corazón. Como resultado, hermanos, ¿saben qué es lo que sucedió de eso que estaban haciendo? Bueno, dice el texto ahí que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, ¿verdad? Entonces, hermanos, o sea, ¿qué quieres, hermanos? ¿Verdad que es algo tremendo, verdad? Que es lo que estamos leyendo aquí. Porque háganse cuenta de lo que estábamos leyendo ahí, es como si dijera, la camioneta del hermano Juan pues también es mía, ¿verdad? Y no puede decir que es de él. O sea, sí es de él, pero también es mía. O sea, pero hermano, es mía pues si la necesito, ¿verdad que sí? Entonces, de eso es lo que está diciendo aquí, hermano. Oye, hermanos, de hecho los judíos, los que vienen de allá, esos no son como los mexicanos. ¿Cómo dicen que son los mexicanos? Que son como los cangrejos, ¿verdad? ¿Verdad? Que si metes, bueno, es lo que dicen, ¿no? Yo no lo he experimentado ni lo he visto. Que si metes un cangrejo en una cubeta y luego va uno subiendo y el otro lo tumba para abajo. ¿Verdad que sí? ¿Sí lo han escuchado? Eva, pero los de allá, los hijos de Abraham, ¿verdad? Todos allá los que vienen de allá de esos lugares, hermano, vienen aquí y se hacen millonarios y tienen muchos negocios y ellos se ayudan entre ellos mismos. ¿Sí lo han escuchado? ¿Verdad? Bueno, pues, hermano, o sea, la iglesia así debe de ser. O sea, que si el hermano Javier necesita que le ayude allá a su casa, pues y me pide que le ayude, pues voy a ayudarle y no le voy a andar cobrando. ¡Míndele! Hermano, pero hermano, es lo que estamos viendo aquí. ¿O lo estoy echando mentiras? Ahí lo dice, miren, ninguno decía ser
suyo propio nada de lo que poseía. ¿Verdad? O sea que lo mío es tuyo si lo necesitas. Su corazón, hermanos, el corazón de sus hermanos no era egoísta. Eran de un corazón humilde, y cuando eres humilde buscas lo mejor para los demás. Hermano, pero miren, porque era una iglesia próspera. ¿Verdad? Todos tenían lo necesario. Lo que estamos viendo es el que tenía mucho dinero, se despojó y se lo dio a los que eran pobres. Es más, ahí más adelante nos habla de un ejemplo. ¿Verdad? ¿Sí se fijan, hermanos? Entonces, por eso era una iglesia próspera, hermanos. Pero miren, no solamente porque eran de un corazón ni un alma, sino también, hermanos, porque dice el texto que tenían en común todas las cosas. Ahí lo dice en el versículo 32, segunda parte. Hermano, ¿qué quiere decir tener en común todas las cosas? ¿Verdad? Quiere decir que tenemos que coincidir en algo. ¿Verdad? Por decir un rasgo en rasgo de carácter, hermanos, o de cualidad. Por ejemplo, si a la hermana Elizabeth le gusta el rojo, pues también a la hermana Marcela le gusta el rojo. ¿Verdad? Y eso es tener las cosas en común. ¿Sí, hermano? Entonces, si al hermano Javier le gustan las hamburguesas y al hermano Don Haciendo también les gustan las hamburguesas, pues ahí ya ellos tienen algo en común. ¿Verdad? Venimos del mismo rancho. ¿De dónde? De San Pedro. ¿Verdad? Pues tenemos las cosas que en común. Pero bueno, esas son cosas materiales, pero aquí estamos hablando de cosas espirituales. ¿Verdad? Así que en la iglesia, hermanos, tenemos muchas cosas en común. ¿Sí sabían? Hermanos, tenemos un mismo Padre. ¿Verdad? Cuando nos bautizamos, ¿qué recibimos? El don del Espíritu. Así, amén. El don del Espíritu Santo. Tenemos nada más un solo Espíritu Santo, hermanos, todos. ¿Verdad? Hermanos, la misma sangre de Cristo que me limpia a mí de mis pecados, pues es la misma sangre que les limpia a ustedes de sus pecados. ¿Verdad? Y así podemos ver muchas cosas que tenemos en común. De hecho, fíjense, cuando tenemos cosas en común, hay ¿cómo se dice? Ese sentimiento de amistad. ¿Verdad? Miren, cuando yo me bauticé, hermanos, me fui para allá, para Chicago. Y allá Dios proveyó y me reuní allá en la iglesia de Cristo. Y ahí con mis primos, andaba de mojado. Y ahí con mis primos, ahí viví. Pero fíjense, como que yo con mis primos no había, ¿verdad? No había esa unión. ¿Verdad? Exactamente. No había como esa confianza, pues. Y acá con los hermanos de la iglesia, o sea, los sentía más como si fueran mi familia. Porque, te hablan con sinceridad, te hablan con ese cariño, ¿verdad? Y acá no, estaban como secos. ¿Verdad? Pero gracias a Dios ya se bautizaron, ¿no? ¿Verdad? Todos se bautizaron. Porque mi prima la invité ahí a la iglesia y ella ya los encargó de llevarlos a todos. Hermanos, pero bueno, ¿por qué les digo esto? Porque entonces cuando trabajaban, yo ya quería que llegara el sábado, el domingo, porque iba a ir con quién, los hermanos, y luego nos íbamos a evangelizar. Entonces, por eso es lo que estamos viendo aquí, hermanos. Estamos diciendo porque tenían en común todas las cosas. Y ahora sí entendemos qué es tener en común todas las cosas, ¿verdad? Pero aquí el enfoque que estamos hablando de este texto, hermanos, es en relación a la manera de cómo ellos vivían juntos. Entonces la iglesia primitiva tenían las cosas en común, hermanos. Miren, porque seguían y vivían la palabra de Dios, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que ellos, ¿verdad? Por eso leíamos que perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros
Las denominaciones la cambian, pero nosotros no la vamos a ¿qué? A cambiar. Vea, la iglesia primitiva tenía koinonía. Esa es una palabra griega, hermano. ¿Saben qué significa koinonía? Es tener comunión, compañerismo. Eso es. Vean, cuando escuchen a un hermano decir koinonía, bueno, es compañerismo. ¿Verdad? Sí, hermanos. ¿Verdad que, miren, cuando fueron a predicar Pedro y Juan, no se fueron cada quien por su rumbo? Se fueron juntos, hermanos. Vean, hermanos, pero también la iglesia primitiva, otra cosa que tenían en común es que adoraban y oraban. ¿Verdad? Ya lo leíamos ahorita, que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía, ¿verdad?, cada día a los que habían de ser salvos. ¿Verdad? Hermano, otra cosa que tenían en común es que ellos habían sido testigos de la manifestación sobrenatural de Dios. O sea, hermano, ellos miraban con sus propios ojos cómo los ciegos eran sanados. Hermano, ellos sintieron el poder de Dios en sus vidas. Fíjense, es lo que tenían ellos en común. Entonces, hermano, por eso ellos, o sea, se enfrentaban a la muerte y si se morían no les importaba. Porque ellos ya sabían en quién estaban confiándonos. El que te puede dar vida después de la muerte. ¿Sí se fijan? Entonces, hermano, ellos estaban dispuestos al sacrificio generoso. Vean, como lo dice aquí, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. Fíjense todas las cosas que tenían en común. ¿Sí, hermano? Pero fíjense, también dice que se enfocaban en los de afuera. ¿Verdad? Porque, hermano, dice ahí que se apoyaban y ayudaban, es más, no nada más a los de adentro, sino también a los de ¿qué? A los de afuera. Entonces, hermano, por eso el domingo pasado les decía, bueno, pues vamos a juntar una despensa, ¿verdad? Y si alguien tiene una gran necesidad, pues se les podemos ayudar. Hermano, porque la iglesia es lo que tiene que hacer. O sea, ¿cómo vamos a manifestar el amor al prójimo? ¿Nada más diciendo Dios te bendiga? No, hermanos. Bueno, aunque hay muchas maneras de manifestar el amor al prójimo, ¿verdad? Pero, hermano, esa es una de ellas. Entonces, como resultado, hermano, fíjense, se predicaba el evangelio de Cristo con poder. ¿Sí, hermano? O sea, cuando predicaban ellos, hermano, no nomás era de, como dicen, de lengua me como un taco, ¿verdad? Sino que los hechos que ellos vivían demostraban que eran realmente ¿qué? Cristianos. Y el evangelio que predicaban, hermano, la gente lo recibía. Entonces, aquí hay una lección para nosotros, hermanos. Fíjense, esa es la lección que estamos viendo de aquí. El mensaje vivido le da poder al mensaje predicado. ¿Sí, hermano Nación? O sea que, hermano, si yo ando ahí peleado con ustedes y les hago mala cara, ustedes me van a escuchar. ¿Verdad que no? Si tengo mal carácter y ando con la cara de pelota ponchada, ¿verdad? No, pues imagínense. Hermano, entonces es lo que estamos viendo aquí, hermanos, que el mensaje vivido le da poder al mensaje predicado. ¿Sí? Ahora, si yo les digo, pues vamos a tener la reunión de jóvenes y llego a después de cuando se está acabando, pues verdad que no, hermano, no cuadra, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra gracia, hermanos, en este capítulo 4, se refiere al favor de la gente. Hermanos, que estaban agradecidos por el amor de Dios y de los cristianos. Entonces, los no cristianos estaban impresionados de la manera como los cristianos cuidaban de su gente, hasta el punto de querer escuchar más de la palabra de Dios. Entonces, nada ayuda más a la predicación del evangelio que los cristianos seamos como Cristo. ¿Sí, hermano? Dice Pablo en 1 Corintios 10:33, como también yo en todas las cosas agrado a todos,
no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. También dijo el Señor Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Y eso lo mencionó el apóstol Pablo, que el Señor Jesucristo lo había dicho. Dice, porque ya conocéis allá en 2 de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Otra cosa más, hermanos. Miren, ¿por qué era una iglesia próspera? ¿Por qué estaban creciendo? ¿Por qué los hermanos no estaban necesitados? Tenían suficiente el dinero necesario para no estar sufriendo. Vean, ¿por qué era una iglesia próspera, hermanos? Porque también dice el versículo 34 al 37, hermanos, porque dice que eran de un corazón generoso. Sí, hermanos, a esto también se le llama liberalidad. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo se le llama? A un corazón generoso. Liberalidad. Liberalidad. O sea, ¿qué es liberalidad? Hermano, no es libertinaje, esa es otra. Vea, esta es liberalidad. O sea que, hermano, en otras palabras, que no eres tacaño, que no eres agarrado. Liberalidad es que eres, que si alguien lo necesita, tú lo sueltas, ¿verdad? Entonces la liberalidad es la cualidad que tiene una persona para ayudar a otra, dar lo que tiene sin esperar nada a cambio. Entonces, hermano, no son tacaños, no son agarrados. Entonces, cuando seamos generosos, no habrá entre nosotros ningún necesitado. Hermano, Dios dijo en el pasado al pueblo de Israel que no habría entre ellos algún necesitado o mendigo. Sí, hermanos, cuando ellos obedecieran a su voz, a su palabra, no iba a haber ¿qué? Ningún necesitado o un mendigo. Pero, hermanos, como no obedecieron y no escucharon la voz de Dios, pues siempre andaban ahí sufriendo, andaban batallando, hermanos. Pero aquí, hermanos, ahora en el Israel espiritual, porque este es el Israel espiritual, aquello que no pudo lograrse, hermanos, aquí sí fue ¿qué? Posible. Y esta igualdad de prosperidad material, fíjense, hermanos, esta igualdad la están proponiendo muchos, ¿verdad? La 4T, ¿verdad que sí? Primero los ¿qué? Los pobres, ¿verdad? Dijo el López Obrador, y también lo dice Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Primero los pobres, porque antes los del PRI, ¿qué hacían? Pues nada más los ricos, ¿verdad? Y no, o sea, y lo que ahora están diciendo, pues que todo sea igual. Bueno, hermano, fíjense, a lo mejor, bueno, ahí más o menos va, ¿verdad? El partido de Morena, a lo mejor ahí va, ¿verdad? Entonces, pero hermanos, no van a llegar a lo que llegó la iglesia de Cristo, a la iglesia primitiva de lo que estamos leyendo aquí, ¿verdad? Entonces, esta condición ideal ha sido la meta de muchos programas de gobierno, sin embargo, no lo han logrado a través de la historia. Entonces, aquí tenemos la lección, hermanos. El mundo dice, necesitamos más programas gubernamentales, pero la Biblia dice, lo que necesitamos es más personas con el Espíritu de Cristo. ¿Sí, hermano? ¿Por qué los cristianos daban? Hermano, porque Cristo se dio, ellos lo entendieron. Entonces, por eso, hermanos, la importancia de la benevolencia, ¿verdad? Entonces, esto no quiere decir que cuando venían a Cristo, ellos inmediatamente vendían sus propiedades, sino que cuando se presentaba la necesidad, ellos participaban, hermanos. Entonces, al principio los apóstoles eran los responsables de la distribución para los necesitados, pero después la tarea se hizo pesada, hermanos, y tuvieron que buscar ayuda, como lo vamos a ver más adelante en el capítulo 6. Sí, hermanos, donde se establecieron a lo que conocemos hoy como los diáconos. Sí, hermano. Los cristianos hicieron esto no por legislación apostólica, sino como resultado de su amor y preocupación
los unos para con los otros. Entonces la generosidad de ellos era espontánea, hermanos. Entonces cuando demos algo, no lo demos con dolor o con tristeza. ¿Sí, hermanos? ¿Saben por qué no lo debemos de dar con dolor o con tristeza? Porque después, bueno, sí, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que hay que darlo con un corazón alegre, ¿verdad? Pero hermanos, si lo damos con dolor o con tristeza, Dios no lo va a tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero también cuando demos, ¿verdad? Porque a veces hay hermanos que son bien presumidos, ¿verdad? Hermanos, no debemos de, dice, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? No hagas tocar trompeta. Ahí andamos tocando trompeta. ¡Ay, acá estoy! Yo lo hice. Y acá estoy en el Facebook. Miren. ¿Verdad? Entonces dijo el Señor Jesucristo en Mateo 6:2: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Sí, hermano? Entonces, hermano, o sea, sí hagámoslo, pero hermano, no andemos ahí, hermano, porque sí ha pasado y hasta parece que hasta le mandan el video ahí al hermano Llano. Mire, hermano, usted no lo hizo, pero yo sí lo hice. Y está mal eso, hermanos, ¿verdad? Entonces, si alguien no lo hace, pues también no lo critiquemos, hermanos, ¿verdad? Pues dejemos que su corazón, ¿verdad? Que Dios obre en él para que haga algo bueno, pero no lo critiquemos, hermanos. De lo contrario, ¿saben qué vamos a caer? En lo que dijimos el domingo pasado. ¿Verdad? Vamos a andar como los fariseos con un espíritu de juicio. ¿Verdad? Entonces la pregunta es, ¿le ha tocado alguna vez ver a alguien que participa con esta actitud de liberalidad, hermanos? ¿Ha visto a alguien que haya ayudado a muchos, hermanos? Ni no poquito, hermanos, bastante dinero. Hermanos, pues yo sí. Ustedes no dijeron, no los escuché nada. Hermanos, muchos hermanos en Estados Unidos lo han hecho. Hoy en día, hermanos, por cómo se construyeron los edificios, hermanos, y son ancianitos que echan su dinero ahí para la obra. Y ya se andan cayendo los pobres. Hermano, pero ellos lo dan ¿de qué? De un corazón, ¿verdad? Sí, hermanos. Entonces, hoy en día necesitamos en la iglesia muchos Bernabés, ¿verdad? Y a veces, hermanos, no queremos dar nada, somos bien duros, ¿verdad? Hermano, y Bernabé le daba honor a su nombre, porque ¿qué significa su nombre? Hijo de consolación. Y es que no solamente consolaba con sus palabras, ¿verdad? Viene el hermano Juan y no tienen para comer. Hermano, Dios lo bendiga. Ándale, váyase. Y no le pichamos ni un pollito, ¿verdad? Hermano, entonces, hermano, y vemos aquí, hermano, fíjense, a Bernabé, hermano, que no solamente consolaba con sus palabras, sino que también con sus posesiones. Bernabé era de ese tipo de hermanos en el que tú, si te sientes triste, te da palabras de ánimo, hermano. O sea, hermano, bueno, yo no soy así muy cariñoso, hermanos. Yo soy seco, ¿verdad? Pero yo a mí sí me ha tocado a hermanos, no voy a decir nombres, ¿verdad? Y van y hermanos, hasta te da un abrazo, ¿verdad? Y te da palabras de ánimo, ¿verdad? Entonces, a veces necesitamos de ser eso, ¿no? Hay que quitar el corazón seco, ¿verdad? Por eso a veces, de repente, ahí cuando vienen, pues los abrazo ahí a los hermanos, ¿verdad? Porque pues sí se necesita, hermano, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que estamos viendo, hermanos, ¿verdad? Porque es lo que estamos viendo ahí de este Bernabé. Entonces, podemos tener muchos ejemplos, hermanos. Miren, ¿se acuerdan de la viuda que tenía 2 blancas? ¿Verdad? Y dice que la echó en el arca. Y los demás, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Que echaban? Lo que les sobraba.
pero ella había echado todo su ¿qué? Su sustento, ¿verdad? Entonces, también, hermanos, dice el apóstol Pablo que las iglesias de Macedonia, hermanos, dice que de su profunda pobreza abundaron de riquezas de su generosidad. O sea que no hay excusa, hermanos. Hermano, no tengo. Vean, hasta le hacemos así. No tengo. Hermano, bien. No, o sea, con algo tenemos que ayudar. O si no es con dinero, pues con trabajo. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero a veces así tenemos el corazón. No tengo nada, soy pobre. ¿Sí, hermano? Entonces, ¿por qué estamos diciendo esto, hermanos? Porque era una iglesia próspera. Porque, hermanos, fíjense en las actitudes que ellos tenían. Estamos diciendo que era una iglesia próspera, hermanos, porque eran de un corazón generoso.